Capítulo 18. Primera de Corintios 14, parte 2. La reunión de creyentes. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Primera de Corintios 14, 14 al 19. Esta porción muestra la importancia de equilibrar lo sobrenatural con lo natural y recomienda la combinación ideal de los dos. Hablar en lenguas sin interpretación, como hemos visto, deja la asamblea sin edificación. Además, hablar en lenguas entera y exclusivamente, incluso en privado, tiene un efecto desproporcionado en nuestro ser porque solo edifica el espíritu, dejando la mente estéril y sin provecho. Haremos bien, pues, en mantener un hermoso equilibrio sin descuidar ni lo sobrenatural ni lo natural. Orando con el espíritu en lenguas y luego cambiando a la mente y orando en nuestra propia lengua natural, lo mismo con el canto, cantar en lenguas, en cadencias provistas por el espíritu, y luego cambiar al libro de himnos y cantar con el entendimiento las buenas canciones. No suponga que cantar con el espíritu es simplemente poner mucho fervor en los números de nuestro himnario. Eso es cantar con el entendimiento. Como he dicho antes, no pueden cantar con el espíritu a menos que hablen en lenguas, y no pueden hablar en lenguas a menos que hayan recibido un bautismo milagroso en el Espíritu Santo, tal como los 120 en el día de Pentecostés, como lo recibió Pablo. Y si nunca he escuchado un himno extático al Señor en el Espíritu, 1000 voces que derraman un torrente de alabanza ungida en idiomas celestiales, uniendo sus expresiones en música no ensayada, de las combinaciones más sutiles, aumentando en armonías milagrosas, entonces que el bondadoso Señor pronto te llene con su espíritu para que tú también puedas participar en el ejercicio más fascinante, hermoso de este lado del cielo. He escuchado a músicos mediante una serie de acordes cambiantes en el órgano o el piano, intentando desesperadamente acompañar el canto con lenguas en el espíritu. Esa es de hecho una tarea desesperada y no rentable. En el canto con el espíritu no solo son sobrenaturales las palabras, sino también las melodías y las armonías. Las palabras pronunciadas nunca se encontraron en el vocabulario de los cantantes, y las melodías cantadas nunca se comprometieron con las líneas del Läger. Ambos son comunicados sobrenaturales desde el cielo. Intentar poner palabras y melodías sobrenaturales a acordes naturales es reducir todo al plano terrestre, al nivel natural y a la confusión total. Es como tratar de comprimir las poderosas mareas del río de la vida dentro de los límites indefensos de nuestras inútiles botellas de agua de barro. El versículo 19 no dice que hablar en lengua sea una cosa sin sentido e inútil, como algunos pretenden. Claramente significa que hablar en lenguas en la asamblea pública sin interpretación es un ejercicio egoísta y viola el principio del Señor de edificación corporativa y mutua. Por lo tanto, cuando no hay intérprete, la mente natural debe emplearse en oraciones, himnos y desarrollo de las escrituras por el bien de los demás en lugar del lenguaje del espíritu al que no puede haber una respuesta general. En resumen, se debe mantener un equilibrio adecuado entre lo natural y sobrenatural, tanto en las devociones privadas como en la asamblea pública, uno para la edificación individual integral y el otro para la edificación corporativa o de la iglesia en todos los aspectos. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado.
lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Aquí se compara el efecto de lenguas y profecías sobre los incrédulos y los iletrados, y dado que la comprensión de esto es bastante inseparable de una comprensión clara del pasaje citado en Isaías 28, colocaremos este pasaje ante nuestros ojos para examinarlo y guiarlo ahora. Isaías 28, 9 al 13. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír la palabra, pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allá, otro poquito allí, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Al comentar esta porción en Corintios, el énfasis se pone invariablemente en el versículo 22. Así que las lenguas son por señal, no a los que creen, sino a los que no creen. De esto se deduce el principio de que las lenguas son una señal para el incrédulo, lo que significa, por supuesto, que las lenguas están destinadas a la convicción de los pecadores en las reuniones del Evangelio. Pero si ahora leemos de nuevo estas porciones de Isaías y Corintios, y definitivamente las conectamos como lo hace Pablo, veremos que el énfasis está realmente en el versículo 21, y especialmente en palabras, en estas, y aún así no me escucharán, dice el Señor. Este es el texto real de Pablo, y su razonamiento en realidad transmite lo contrario de lo que generalmente se enseña. Por favor, mire a Corintios de nuevo. Hermanos, no sean niños en la mente. En cuanto al mal, sed ciertamente niños, pero maduros en la inteligencia. Y relaciona eso con Isaías 28:9. ¿A quién enseñará conocimiento? ¿Y a quién hará entender el mensaje? ¿Los que son destetados de la leche? ¿O los que son sacados de los pechos? Ahora, por favor, repase lo que hemos tomado de este capítulo de Corintio. Y vea si lo siguiente no es lo que Pablo quiere decir. Ustedes que están hablando en lenguas en cualquier tipo de reunión sin regulación ni interpretación, no sean torpes e indóciles, como aquellos niños entre el Israel de antaño, que eran tan ignorantes que tenían que ser enseñados como niños, letra por letra y línea por línea, y sin embargo tan obstinados que incluso entonces no supieron aprender lo que sus profetas y maestros buscaban enseñarles o rectificar sus errores. Por el contrario, Corintios, sed hombres y aprended de vuestros profetas. No sean niños, usa tu razón al leer la ley, porque en ella puedes ver claramente que otras lenguas resultaron inútiles como un medio para hablar al incrédulo en los días antiguos. Resultarán igualmente inútiles hoy. Le hablaré a este pueblo, pero aún entonces no escucharán. ¿No dirán que estáis locos? Otras lenguas fueron repudiadas como señal en los días de Isaías y en los días de Pablo también serán repudiadas en nuestros días. Esta es la razón por la que Pablo condena su uso entre los pecadores y este es su propósito al citar el versículo crítico en el pasaje de Isaías. Dado que esta pregunta es tan importante y afecta el bienestar de tantas asambleas hoy, examinaremos las Escrituras un poco más de cerca. ¿Sabes que este versículo que Pablo cita de Isaías se refiere a los asirios a los que Dios envió para juicio a la buena tierra para arrasarla? Vinieron hablando como la voz de Jehová, su idioma extraño, con labios tartamudos y otra lengua. Fueron despreciados, burlados y rechazados, y de esa manera Dios también fue despreciado y rechazado. Sus otras lenguas no impresionaron a nadie, sino a aquellos que, como el profeta Isaías, eran sabios en cuanto a la intención de Dios, aunque las lenguas no dejaban de ser una señal de que Dios estaba presente, ya que los extranjeros estaban allí en cumplimiento de la declaración sobrenatural de Dios. Así hoy, aunque los incrédulos oyen la misma señal de otras lenguas, ellos no oirán a Dios en ellas. Por el contrario, se burlarán y dirán que los oradores están locos. Solo aquellos que entienden el propósito de Dios, los creyentes, oirán la señal de las lenguas.
Por lo tanto, cuando los pecadores estén presentes, concéntrense en la profecía, porque a través de ese precioso don escucharán una lengua que entienden y con una unción que no pueden resistir, tales cosas que los convencerán de la presencia de Dios entre ustedes y sus juicios. Todo el capítulo 14 nos muestra que las lenguas son para la edificación del creyente. Para los incrédulos, si los oyen, son a lo sumo una señal de juicio que no escucharán, no aceptarán. Dios encontró otras lenguas fútiles, hablo con reverencia, en la convicción de los incrédulos en los días de Israel. Así lo haremos nosotros hoy. Es como si el apóstol dijera: recuerde que hubo un tiempo en la historia judía cuando Dios envió un lenguaje ininteligible y resultó inútil en lo que respecta a la conversión de Israel. Pablo adapta este argumento exacto no solo a Israel en el sentido de ignorante, sino también a Israel en el sentido de incrédulos. Pero si todos profetizan, qué bendito contraste es este. Y entra un pecador, es convencido, juzgado, caerá, adorará a Dios y proclamará que Dios está entre vosotros de verdad. De modo que el muy malentendido versículo 22 en 1 Corintios 14 realmente no significa nada más que las lenguas son una señal que los incrédulos, quienes al oír repudian. Los incrédulos permanecen incrédulos e inconversos, incluso confirmados en la incredulidad. Los que no creen se refiere a aquellos que no solo no creen, sino que no creerán en ningún caso, ya sea a causa o a pesar de otras lenguas. Las lenguas, incluso con interpretación, no tienen ningún efecto sobre el incrédulo, excepto hacerle creer que está escuchando a los locos y además hacerle rechazarlos. ¿Puedes encontrar en el capítulo algún otro efecto que el de las lenguas de los incrédulos? Como quiera que mires este argumento de Pablo, debes aceptarlo con un desánimo con respecto al uso de las lenguas en una reunión del Evangelio, porque para repetir todo el capítulo trata de una reunión de creyentes, y la única contingencia que Pablo considera es la posibilidad de que un incrédulo entre inesperadamente en una reunión de creyentes y escuche el uso de un don que no está destinado a él sino a los creyentes. En los días de Pablo, por supuesto, no había reuniones del Evangelio en interiores como las nuestras hoy. Todas las reuniones en interiores eran reuniones de creyentes. Las reuniones del Evangelio eran al aire libre, como en Mars Hill, por ejemplo. ¿Puedes imaginarte a Pablo en el monte entre pecadores hablando en lenguas y Silas interpretándolo?